¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les habla Luna Gabriel desde aquí de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, agradecido con el Señor por esta oportunidad de poder realizar este video. En este video voy a estar refutando a Joaquín Urrutia. Él es unicitario dinámico, se hace llamar así, pero realmente él es unitario, porque los unitarios no creen en la divinidad de Jesucristo, ni tampoco creen que Jesús sea Dios manifestado en carne. Entonces voy a estar refutando algunas declaraciones que él hace en contra de mi persona en uno de sus videos en YouTube. Entonces voy a estar realizando este programa con el fin no solamente de refutarlo, sino también de, de enseñar, ¿verdad? Eh, que Jesús no es solamente un salvador más, como lo tiene Joaquín Urrutia y los dinámicos, un salvador más, de igual manera que otros libertadores o salvadores o jueces que Dios levantaba en su tiempo, ¿verdad? Entonces, voy a estar explicando por la Biblia también. Y bueno, vamos a ir al grano. Vamos a mostrar a Jesús como el único redentor que nos puede salvar o redimir, ¿verdad? El alma de la persona, ¿sí? Vamos a ir hablando un poco sobre la salvación. La salvación es de Dios, ¿sí? Pertenece a Dios. Él hace todas las cosas. Vamos a estar leyendo en 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 22, versículo 2. Dice: Yahweh es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza alta y mi refugio, mi salvador, tú me libras de violencia. Entonces vemos claramente que para David, en este caso acá está hablando David, el único que es su salvador y su redentor es Dios, ¿sí? Desde el principio él se muestra como salvador. Eso lo podemos ver también en Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Yahweh, yo sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Amén. Si bien Dios usó a Moisés para librar a Israel, la salvación pertenece a nivel personal a Dios el Padre. ¿Por qué? Pues porque los juicios que se desataron sobre todo Egipto fue producido por él mismo. Moisés no tenía poder alguno para realizar dichas obras o dichos eventos, ¿verdad? Dichas señales que hizo delante del faraón. No fue Moisés su libertador a nivel personal. Él fue una herramienta por la cual Dios mismo iba a liberar a Israel. De hecho, Moisés nunca se adjudicó la liberación de Israel. Todo lo contrario, él dijo en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, dijo: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Yahweh, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia. Moisés solo era una figura que representaba a Dios, un enviado, ¿sí? Un embajador. Podríamos decir de Dios, un embajador de Dios, ¿verdad? Para Israel. Moisés solo obedecía la voz de Dios. Lo que Dios decía que haga y diga, él lo hacía. Por ende, las obras eran todas de Dios. Ninguna pertenecía a Moisés. Mucho menos la liberación de Israel, ¿sí? Entonces, Urrutia cree, ¿verdad? Como los dinámicos, erra al creer que porque Esteban le llama libertador, la salvación pertenezca a Moisés. Entonces, Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 35 dice, en referencia a Moisés: a este Moisés, quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Podemos notar que Esteban dice que Dios lo envió como libertador. Allí la palabra como es un adverbio relativo de manera y
es un adverbio comparativo, ¿sí? Que también puede traducirse como de la manera, en el sentido, semejante, modo, o sea que Moisés fue como libertador. Si notamos en el llamado de Dios a Moisés, cuando Dios le decía que lo iba a mandar a Moisés, ¿verdad? No se sentía capacitado para hacerlo, sea porque no se veía en posición de hacerlo, sea por lo que le iban a preguntar quién lo enviaba, cómo es su nombre, sea porque no se veía en la capacidad de una buena oratoria, sea porque no iban a creer que Dios lo enviaba, o sea por lo que sea, Moisés no se veía como el libertador de Israel, y de hecho jamás se adjudicó la liberación de Israel, antes bien la otorgó a Dios. Entonces, Moisés nunca se vio como el libertador de Israel, pero Dios lo llamaba para una misión, Dios lo llamaba para un obrar. Obviamente que estamos hablando de la liberación de Israel, ¿verdad? Pero solamente Moisés fue una herramienta en las manos de Dios. Una herramienta, así como la vara que tenía Moisés en su mano, aunque tampoco la vara tenía poder, sino que era una figura representativa del poder de Dios. Entonces Moisés no fue su libertador a nivel personal, fue Dios que lo hizo. Realmente la salvación le pertenece a Dios, no a Moisés. Moisés solamente obedecía a Dios, y obviamente que Moisés es una figura muy importante en la Biblia, es figura y tipo también de Jesucristo, pero Moisés no está a la altura de Jesús, ni Jesús está a la altura de Moisés. Jesús es superior a Moisés, ¿verdad? Pero obviamente no se desacredita lo que hizo Moisés, ¿verdad? O sea, cómo obedeció a Dios, cómo fue al llamado de Dios. Y aunque él no se había capacitado para hacerlo, Dios lo llamó para libertar a Israel. Dios lo llamó. Y bueno, y Moisés obedeció, más allá que tenía 80 años Moisés cuando fue llamado por Dios, una persona de edad. Entonces, Dios es el único Salvador y lo hizo personalmente por medio de Moisés. No se mostró físicamente Dios, pues Moisés lo representaba y éste hacía todo lo que Dios mandaba hacer. Por ende, la salvación le pertenece ¿a quién? A Dios. Amén. Muy distinto al caso de Jesús, es muy distinto, pero aquí los dinámicos pueden decir, bueno, Jesús también es un medio, Jesús es una herramienta, ¿sí? Porque ellos ponen a Jesús a la misma altura de Moisés y de otros libertadores que Dios levantaba para liberar a Israel, ¿sí? De los pueblos enemigos en ese entonces. Entonces, veamos lo que dice Jesús. Jesús dice en Juan 8:36, por eso digo que no es lo mismo en el caso de Jesús. Jesús no es solamente una herramienta, ¿sí? Moisés no se adjudica la salvación, todo lo contrario, la salvación sabe que proviene de Dios. Pero en el caso de Jesús, veamos lo que dice Jesús en Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí Jesús está diciendo que Él los iba a libertar. Jesús en ningún momento está diciendo que Dios por medio de Él los va a libertar. No, está diciendo que Él mismo los va a libertar. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claramente el Señor Jesús se adjudica la salvación de Israel. También dice que viene a libertar en Lucas capítulo 4, versículo 18, ¿verdad? Cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Vamos a estar leyéndolo más exactamente en Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. O sea, Él mismo viene a hacer esa obra de salvación. Vemos también
en Hechos capítulo 4, versículo 12, otra diferencia, ¿verdad?, entre Jesús y Moisés, que es que en el nombre del Señor Jesucristo solamente hay salvación, no así como Moisés. O sea, el pueblo de Israel, imagínense invocando el nombre de Moisés para ser salvo. No, pero ahora se invoca el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Quiere decir que Jesús está muy arriba de Moisés. Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta salvación obviamente no está hablando de un sentido físico, sino también almático, espiritual, ¿sí? La salvación del alma. También dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación de ellos. Autor, un autor, o sea, el autor de eterna salvación de ellos. Entonces vemos claramente que Jesús es el autor. Dice que es autor, no así como Moisés. De hecho, Jesús nunca negó que él no sea el Salvador. Todo lo contrario, afirmó serlo. Jesús es autor no solamente intelectual, sino también autor material. En Mateo, vamos a estar explicando esto, en Mateo capítulo 23, ¿sí? Versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces quise hacerlo? Esto no está hablando solamente en el tiempo terrenal del Señor, cuando Él estaba aquí entre nosotros, sino desde antes. ¿Cuántas veces te he enviado? Dice. ¿Cuántas veces que matas y apedreas, ¿sí?, a los profetas que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Muchas veces, pero Israel siempre negó a Dios. Entonces, Él es el mismo Yahweh, ¿sí?, el mismo Dios, el que prometió venir a salvarnos, según Isaías 41, 14, 43, 3, 11, capítulo 49, 26, Isaías 33, 22, Isaías 35, del 4 al 8, que tiene cumplimiento en Mateo 11, 5, con Lucas 7, 22, Isaías 63, 16, Isaías 45, 15. Vamos a estar leyendo esos textos que están aquí. Vamos a estar leyendo en Isaías capítulo 33, versículo 22. Dice: porque Yahweh es nuestro juez, Yahweh es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Aleluya. Versículo 35, 4 al 8 dice: decía a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con retribución, Dios mismo, Él vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aleluya. El lugar seco será trastornado, en estanque, y el sequedal en manaderos de agua, en la habitación de dragones, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para ellos los errantes, aunque fueren torpes, no se extraviarán. Aleluya. Eso iba a suceder cuando Dios mismo vendría a salvarnos. Y eso ocurrió, obviamente, en Mateo capítulo 11, versículo 5, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús está entre nosotros, dice: los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Eso tiene cumplimiento de Isaías capítulo 35. Podemos también leer en Isaías capítulo 41, 14, dice así: no temas, gusano de Jacob, ni vosotros, varones de Israel, yo te ayudaré, dice Yahweh tu Redentor, el Santo de Israel. Yo te ayudaré. Aleluya. Capítulo 43, versículo 3 dice: porque yo soy Yahweh tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Mira lo que dice el versículo 11. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve.
¿sí? No conocerás a otro Salvador más que a mí. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador fuera de mí. No hay otro Dios que pueda salvarnos, y tampoco hay otro Salvador que nos pueda redimir. Entonces claramente que es Dios el que nos salva personalmente. En este caso, hablando de Jesús, es Dios mismo manifestado en carne. Isaías 63, vamos a estar leyendo versículo... Isaías 63, versículo 16, versículos 1 al 6. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras rojas? Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es roja tu vestidura y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras, y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Y miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollaré los pueblos, y los embriagaré en mi furor, y derribaré a su tierra su fortaleza. Y derribaré a tierra su fortaleza. Este que está hablando es Dios mismo manifestado en carne. Este es Dios, ¿verdad? Que Él es el único que nos puede redimir a través de su sacrificio, ¿verdad? Y es por eso que sus ropas están teñidas de rojo, de sangre, salpicadas de sangre. Eso es figura del Cordero inmolado, ¿verdad? Que podemos ver también en Apocalipsis capítulo 5. Entonces Dios es el Salvador de Israel, no solo intelectual, sino también material. Porque Moisés solo es una herramienta en las manos de Dios. Ahora, en cuanto a Jesús, no ocurre lo mismo. Dios nos salva por medio de su Hijo. No significa que Jesús sea una herramienta, sino que es el mismo que dijo que vendría a salvarnos. Dios en carne, su nombre Jesús, que significa Yahweh salva. Entonces hay una gran diferencia entre Moisés y Jesucristo. Moisés fue una herramienta y nunca se adjudicó el papel de libertador. En cambio con Jesús, Jesús, más allá de que la Biblia habla de que Dios nos salva por medio de su Hijo Jesucristo, sabemos que es el mismo y único Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no está a la altura de Moisés. Jesús no es una herramienta. Jesús, de hecho, se adjudica la salvación. Y la Biblia menciona que Él es autor de eterna salvación. Entonces, también podemos ver que Jesús es un salvador, no solamente intelectual, sino también material. ¿Por qué? Porque los dinámicos creen que Dios el Padre es un salvador intelectual y Jesús es otro salvador, pero a nivel material. O sea que ellos tienen dos salvadores. O sea, un hombre y un Dios trabajando para redimir a toda la humanidad. O sea, el Todopoderoso necesita la colaboración de un hombre para redimir a su creación. Algo ilógico, ¿verdad que sí? El Todopoderoso lo puede hacer. Y no es solamente algo que uno suponga que lo puede hacer, sino que la Biblia dice que Él lo hace todo. Y la Biblia dice también que Él mismo vendría y nos salvaría, como hemos estado leyendo recién en los textos que he citado en Isaías. Y que tiene cumplimiento en Mateo capítulo 11, versículo 5. Que estas cosas iban a suceder cuando Dios mismo iba a estar entre nosotros. Los milagros que iban a suceder. Ahora Jesús, también la diferencia con Moisés es que en el nombre de Jesús hay salvación. No así en el nombre de Moisés. Por eso vemos la diferencia entre Jesús y Moisés. No pueden ser comparados. Y no solamente Jesús es un autor intelectual, como hemos visto, porque él desde antes ya quería juntar a los hijos de Israel, pero ellos siempre se negaron al llamado de Dios, sino que también es material. No solamente es intelectual, un salvador intelectual, sino que también es un salvador material. Entonces, esta salvación es mucho más que sacar a un pueblo de servidumbre. ¿Sí? Para esta salvación se requería derramamiento de sangre. ¿Para cuál? Para esta salvación, la de ahora, la salvación del alma, se necesita redención a través de derramamiento de sangre. Sin ella no hay redención. Y solo alguien puede hacerlo. Alguien
que sea digno. Entonces se pregunta, ¿habrá alguien más digno que Dios? ¿Verdad que no? Apocalipsis capítulo 5. Vamos a estar leyendo. Capítulo 5, versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces vemos claramente que Jesús es el único digno, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para tomar el libro, para mirarlo, para tomarlo y desatar los 7 sellos. ¿Sí? O sea, esta pregunta nos lleva a la reflexión. ¿Quiere decir entonces que Dios no era digno para venir a redimirnos? ¿Dios no era suficientemente digno para hacerlo? ¿Verdad? Para ellos, aparentemente no. Para ellos, parece ser que solamente un hombre puede ser digno para esta obra. Sin embargo, Dios es el único digno, es la única persona que puede hacer esto. La Biblia dice: solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Santo, santo, santo. Digno de recibir toda adoración, alabanza y honra, ¿verdad? El único que es digno es Dios. Solamente es Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Capítulo 4, versículo 11. Solamente tú eres digno. Y esa misma alabanza, esa misma adoración, la misma gloria la recibe el mismo Jesucristo. ¿Puede ser que un hombre reciba lo mismo que Dios Todopoderoso? No. Eso sería idolatría, un politeísmo. Eso no está en los designios de Dios, eso no está en el corazón de Dios. De que un hombre reciba lo mismo que Él, porque Él es el único digno de recibirlo. De hecho, Él dice: no compartiré mi gloria con ninguno. O sea, nadie puede recibir lo que yo puedo recibir. ¿Por qué? En virtud de que Él es el Creador. Ahora bien, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 5 y vemos que el Cordero es digno. ¿Un hombre es más digno que Dios? Imposible, solo Dios es digno. Entonces Jesús, el Cordero de Dios, la sangre del Cordero es la misma de Dios según Hechos capítulo 20, versículo 28. Por eso Jesús no está a la altura de Moisés, como el estimado Joaquín Urrutia enseña, ¿verdad? La Biblia enseña que Jesús está sobre Moisés, no igual a Moisés. Vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, sobre toda su casa, porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la edificó. O sea que Jesús es el que edificó la casa. Por tanto, Jesús tiene mayor honra, mayor gloria que el siervo de esa casa, que era Moisés. Claramente acá dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés, o sea Jesús, es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa, el que la edificó. Quiere decir que Jesús es el que edificó la casa. Gloria a Dios. Ahora, si la sangre de Cristo no es de Dios, el Padre en carne, pues entonces Dios no puede ser nuestro Salvador, nuestro Redentor personal. Es necesario derramamiento de sangre, capítulo 9, versículo 22 del libro de Hebreos. El Padre, según Urrutia, o los dinámicos,
solo cree en que el Padre es un Salvador intelectual. Nada más que un Salvador intelectual, ¿sí? Que solo intelectualmente Dios es visto o considerado Salvador. Ellos presentan textos como Juan 3:17, Judas 1:25, ¿sí? Es que Dios, por medio de su manifestación, lo hace. En definitiva, Él lo hace. Todos los libertadores que Dios levantó fueron herramientas en las manos de Dios. ¿Sí? Urrutia intenta poner a la misma altura a Jesús con los jueces que Dios levantaba en tiempos anteriores, sin tener en cuenta los contextos históricos, ni tampoco ver las diferencias que hay entre las salvaciones que eran de un índole físico y temporal, muy diferente, con la salvación eterna y espiritual que Jesús vino a darnos por su muerte. Por ello mismo que Jesús no puede estar a la misma altura de esas personas por las que Dios obraba salvación en su pueblo. Jesús no es una herramienta, Jesús es el autor de la salvación nuestra. Hebreos capítulo 2, versículo 10, lo leemos, dice así: porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos, ¿sí? Jesucristo. También está en Hebreos 5:9 también. Imagínense a los israelitas invocando el nombre de Moisés o de algún juez para salvación. Imagínense, ¿sí?, que ellos se nombren autor de la salvación del pueblo. Totalmente una incoherencia bíblica. Vamos a estar leyendo, miren lo que sucedía en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25. Miren lo que dice. Espere. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 25. Dice así: y hubo un gran hambre en Samaria, y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le dio voces y dijo: salva, rey, señor mío, salva. Y él dijo: si no te salva Yahweh, ¿de dónde te he de salvar yo? ¿Del alfolí o del lagar? ¿Sí? Esto es algo tan definitivo, ¿verdad? Es algo tan notorio en la Biblia que no hay nadie que pueda salvarte. O sea, por más que Dios levantase jueces o reyes, ellos no pueden salvar a su hermano. Nadie puede salvar a su hermano si no es Dios que está allí obrando salvación. La mujer pedía al rey de Israel que lo salve, pero el rey le dice: si no te salva Yahweh, ¿de dónde te he de salvar yo? No tengo el poder para hacerlo, en otras palabras, ¿sí? Esa es la diferencia que hay con Jesús. Él sí tiene el poder. Él sí tiene el poder para salvarnos. Es un poder propio, inherente en la persona de Jesús. Si Jesús no es Dios mismo, el Padre manifestado en carne, entonces Jesús sería un Salvador al cual le tenemos que rendir adoración igual que a Dios. Y Dios ya no sería nuestro Salvador personal, sino que sería un Salvador intelectual, o sea, diseñó un plan de salvación, pero imposibilitado de realizarlo, que tiene que mandar a un hombre para que pueda desarrollar este plan materialmente. La verdad que sería una incoherencia y un absurdo que el Todopoderoso no pueda salvar personalmente a su pueblo, pasando por alto, ¿verdad?, sus promesas de que Él mismo vendría a salvarnos. Entonces nadie puede salvar o redimir el alma de nadie, solo Dios. Y eso lo vemos también, ¿verdad? Más adelante lo vamos a estar desarrollando en Salmos capítulo 49, versículo 5 en adelante. Bueno, vamos a estar leyéndolo.
Salmos capítulo 49, dice así, el versículo 6. Los que confían en sus posesiones y se jactan en la muchedumbre de sus riquezas, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su alma es de gran precio y no se hará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Sí? O sea que nadie puede redimir a su hermano. Nadie puede pagar a Dios una cierta cantidad de dinero o lo que sea para decir, Señor, quiero salvar a mi hermano. ¿Por qué? Dios te dice, no se puede lograr esa salvación, ni con dinero, ni con lo que tú hagas. Porque lo que tú hagas será para beneficiarte a ti personalmente, no para los demás. Esto es una salvación que requiere algo o a alguien mucho más digno que un hombre, que un ser creado. Esto requiere que Dios mismo venga a salvarnos. De hecho, en el versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi alma del poder de la sepultura, porque Él me recibirá. Él me va a salvar. Él redimirá mi alma. Entonces, Joaquín, en uno de sus argumentos, él dice que hubo muchos redentores, que en Números, en Levíticos, en esos libros, se mencionan redentores, ¿verdad? Que redimían a sus parientes. Pero eso es una salvación lineal y parental. Eso no tiene nada que ver con la redención del alma. Aparte era algo temporal. O sea, es una analogía, es un ejemplo que no viene al lugar, que no da al lugar. Es irrelevante lo que Urrutia propone y lastimosamente, ¿verdad? Es una pena que personas crean así, que Jesús es un libertador más, un israelita más, un judío más que puede hacerlo. No, Jesús es más que eso. Entonces, se entiende que Moisés y otros jueces son vistos como libertadores, pero no eran ellos los que libraban a los israelitas, sino que era Dios mismo obrando salvando a sus hijos, ¿sí? Obrando salvación. El grave error de Urrutia es tenerlo a Dios como solo un salvador intelectual, ya Moisés, ¿sí? Y Jesús también, como un salvador material. Eso no es así. Explico por qué. Eso sería posible, ¿sí?, si Dios solamente se limitara a hacer un plan y luego de realizarlo, a este plan, ¿cuál plan consistiría en que vaya otro y lo realice? Este otro, o sea, Jesús o Moisés. En este caso hablando de Jesús, ¿no? El cual sería Jesús o Moisés. El cual sería el Salvador personal y material. Él debería realizar todo lo que demande ese plan que Dios realizó. Entonces ese plan solo debe consistir en que Moisés, o en este caso Jesús, por sus propios medios, salve, rescate a Israel, y eso no sería factible, sería imposible. Solo de esa manera el Padre solamente sería un salvador intelectual y Moisés un salvador material, o Jesús un salvador material, ¿sí? Entonces, vuelvo a explicar esto. Para que el Padre solamente sea un salvador intelectual y Jesús un salvador material, se tiene que dar estas cuestiones. Que Dios realice un plan y que Jesús haga ese plan o lo desarrolle, lo materialice sin ayuda de nadie. Ese plan tiene que consistir en que Jesús haga por sí mismo, ¿sí?, esa salvación. Pero vemos claramente que Jesús, si es diferente a Dios el Padre, como dicen ellos, Jesús dice que las obras que Él hace, las palabras que Él decía, no las habla por su propia cuenta, ni las obras que Él hace las hace por su propia cuenta, sino que el Padre que moraba dentro de Él hacía las obras. Entonces, ahí ya tendríamos un error, ahí tendríamos una incongruencia para los dinámicos, porque en realidad Jesús no lo estaría haciendo. En realidad el que está haciendo las obras, el que está hablando esas palabras, es el Padre que está metido dentro de Él, hablando por Jesús, hablando por medio del Hijo y haciendo por medio del Hijo la salvación. Sería una incongruencia, ¿verdad? Ahí ya tendrían una
refutación, o sea, una autocontradicción entre ellos. Porque ellos estarían proponiendo a Jesús como el autor material, cuando realmente el que está dentro de Jesús es el que está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque de Jesús no procede ningún poder, de Jesús no procede nada. Jesús sería solamente un medio, como ellos dicen, como Moisés, una herramienta, y de Jesús no estaría procediendo el poder. ¿De quién estaría procediendo el poder? Del Padre. Es lo que ellos argumentan. O sea, argumentan una cosa pero se contradicen. Demandan que Jesús es el libertador personal de ellos a nivel material, mientras que el Padre es a nivel intelectual, pero a la vez, si esto es así, ¿cómo es que Jesús dice que Él no hace todas las cosas por sí mismo? Que las palabras que Él habla no las habla por su propia cuenta, ni lo que Él hace, las obras que Él hace no las hace por sí mismo, sino que el Padre que mora en Él, Él hace las obras. Son palabras de Jesús, ¿verdad? Y estas palabras, de acuerdo a su doctrina, tienen que ser entendidas de que son dos sujetos. Yo no creo en dos sujetos, yo creo solamente en uno. Porque la Biblia habla de que Dios es uno solo y que Jesús es único Dios Salvador. Entonces, los dinámicos no tendrían ni una cosa ni la otra. No tendrían un Salvador intelectual, ¿verdad? Porque sería, en la práctica, sería el que estaría haciendo la obra. No tendrían dos salvadores. Inconscientemente, ellos entran en una contradicción con sus propias declaraciones. Ahora, un ejemplo: si hay una persona en un pozo de determinada profundidad que no puede salir por sus propios medios, pero sin embargo yo desarrollaría un plan, ¿verdad?, en el cual consistiría en tirar una soga suficientemente larga que llegue a donde esté la persona, ¿sí? Pero que yo diga, el plan consiste en que vaya alguien, otro sujeto, porque yo por X circunstancia no puedo hacerlo. Entonces otro tiene que realizar mi plan de rescate, ¿sí? De esa manera el sujeto que va a ir con la soga a sacar del pozo al sujeto atrapado en el pozo sería el salvador personal sin ayuda de nadie. ¿Se dan cuenta? Yo sería un salvador intelectual, pero imposibilitado de realizarlo, envío a otro. Y este otro lo tiene que hacer por sus propios medios. No necesitaría ayuda de nadie para salvar a esa persona o rescatar a esa persona que está en el pozo. Eso tendría que estar sucediendo, pero Jesús no estaría haciéndolo de esa manera por sí mismo. ¿Por qué? Porque está dependiendo de otro. Entonces no tiene ni una cosa ni la otra los dinámicos. No tiene ni una cosa ni la otra. O tiene dos salvadores, que es una locura, o no tienen nada. Sin embargo, la unicidad, la Biblia, habla de que Dios mismo, a nivel intelectual y a nivel personal o material, es el que produce la salvación. Entonces, leemos que no existen dos salvadores en la Biblia. Podemos ver en Oseas capítulo 13, versículo 4. Mas yo soy Yahweh tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. De hecho, para Urrutia no podrían existir un salvador personal intelectual ni un salvador material, ¿sí? Primeramente, un salvador intelectual, sin que lo realice él, no puede ser un salvador, porque solo estaría con una iniciativa intelectual, pero sin tener a nadie que lo ejecute. Sería solamente un libertador intelectual nada más. No se estaría produciendo tampoco la salvación. El plan está, pero no hay nadie que lo ejecute. Yo no lo puedo hacer. Imagínense una locura, ¿no? Que Dios mismo, el Padre, realice un plan, pero no tengo a quién enviar. Yo no puedo hacerlo. Si no hay nadie que lo pueda hacer, entonces sí, es totalmente una locura, algo ridículo pensar algo así, ¿verdad? Es que Dios mismo lo realiza el plan y también lo ejecuta. Entonces, o sea que para Urrutia, él tiene un Dios salvador limitado, un Dios incapacitado de poder ejecutar personalmente su plan. El otro salvador material, llamado Jesús,
tampoco podría ser su Salvador personal, porque él mismo dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada yo por mí mismo. Si para ellos son dos sujetos diferentes, bueno, su Salvador personal tampoco puede hacer nada por sí mismo, ¿verdad? Porque estaría necesitando de la fuente de poder que es el Padre, para que se desarrollase las obras y los milagros. ¿Qué clase de Salvador también sería Jesús si Jesús tampoco lo puede realizar por sí mismo? O sea que no tiene ni una cosa ni la otra los dinámicos, una pena. En Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea que el Salvador personal llamado Jesús de Urrutia no lo puede salvar si no es el Padre que hace las obras. El Hijo viene a ser para Urrutia en la práctica un títere manejado por el titiritero llamado Dios el Padre. El títere no habla, no se mueve por sí mismo, sino que todo lo hace el titiritero. Algo así nos presentaría Urrutia y sus pares dinámicos, ¿no? Pues esa no es la verdad. La verdad es que Dios prometió venir a salvarnos y lo hizo personalmente. Sin embargo, el estimado Urrutia confiesa que el Padre no es el Salvador material, solo se limita a idear un plan de salvación sin ejecutarlo. El Todopoderoso no lo hace, no lo puede hacer. Entonces, Urrutia tiene a un Salvador netamente humano, redimiendo a sus pares humanos, a sus hermanos, pero esto contradice las escrituras en Salmos 49, de 6 al 9, como estuvimos leyendo. De ninguna manera esto puede ser factible, solo Dios puede hacerlo, como dicen en el verso 15. ¿Sí? El Redentor del alma. El sacrificio de Jesús solo serviría para salvar su propia alma, porque Él no pecó, no transgredió la ley. También hay otras personas que estarían justificadas delante de Dios por sus acciones en vida. Esos son Noé, Daniel y Job, según Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y 20. Amén, mis estimados. Bueno, ahí queda refutado el estimado Urrutia, Joaquín Urrutia y sus pares dinámicos, de que Jesús no está a la altura de Moisés, ni tampoco de ningún redentor israelita, de ningún juez israelita. Jesús es autor de la salvación, autor eterno de la salvación de ellos, nuestra, de cada uno de nosotros. No solamente es intelectual, sino que también es material. El Padre no solamente es un Salvador intelectual, sino que también es material. ¿Sí? Es el mismo Salvador. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador fuera de mí. Yo le preguntaría a los dinámicos, ¿conocemos otro Dios fuera de Dios? ¿Sí o no? ¿Me van a decir que sí? No creo que sean tan osados en decirme que sí. Creo que me van a decir que no. Ok. Entonces, bajo esa misma postura de no conocer a otro Dios fuera de Dios, les pregunto, ¿y conocemos otro Salvador fuera de Dios? Se los dejo allí. Dios les bendiga, mis estimados, Dios les guarde y estamos en otra oportunidad. Dios les bendiga.